Dios Padre Santo, lleno de gracia y amor, te damos en verdad las gracias por habernos salvado y por habernos hecho permanecer en tu iglesia, que es tu cuerpo, por tu gran gracia y amor. Oramos para que nos hagas ver lo santo de ti, Señor, y para que teniendo un corazón más honesto y fiel podamos llevar bien a cabo, estando agradecidos de tu gracia en lo que tú, Señor, nos has dado. También te pedimos que tu fuerza, poder, sabiduría y amor se abunde. Especialmente a nosotros, quienes fuimos llamados como profesores, ayúdanos para que podamos llevar bien a cabo todas las cosas que tú has pedido con favor, haciéndonos tener un corazón fiel. También pedimos que nos ayudes, nos guíes y estés junto a nosotros para que podamos vivir en verdad como cristianos fieles hasta el día en que nos pongamos ante ti. Te damos las gracias y tenemos fe de que tú has guiado y permitido para estar aquí todos juntos y permitirnos esta hora preciada para escuchar tu palabra. Ayuda para que esta sea una hora preciada en que nuestros profesores puedan guardar en sus corazones tus leyes que deben saber. Deseamos en que tu palabra se manifieste totalmente en medio de nosotros. Enséñanos más sobre qué y cómo es que debemos enseñar a nuestros alumnos. Guíanos para que podamos conocer tu gran gracia y podamos hacer bien en las cosas que tú nos has pedido con un corazón humilde. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama, dando las gracias. Amén. Hoy tenemos que aprender sobre Timoteo, ¿no? Sí. Vamos entonces a buscar segundo de Timoteo. Vamos a buscar segundo de Timoteo. Segundo de Timoteo 1. Del 1. Segundo de Timoteo, capítulo 1, del versículo 1 al 5. Vamos a leer despacio juntos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Desde verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hoy vamos a aprender sobre Timoteo. En la Biblia aparecen varios protagonistas, ¿no? Pero si se elige a una persona representativa en que es joven y es sujetado en las manos de Dios y fue usado preciosamente por Dios, pienso que la primera persona en que se pueda decir es Timoteo. Es así, ¿no? Este Timoteo, vamos a volver después a 2 de Timoteo 1. Vamos a ver primero Hechos, capítulo 16. En el segundo viaje de Pablo, aconteció lo siguiente, ¿no? Es 16, versículo 1. 16:1 dice:
Es lo que pasó en medio del segundo viaje de Pablo. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, ¿quién está? Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Leamos juntos el 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Este Timoteo creció en Suacia, en Listra, y su madre era una judía creyente. En 2 Timoteo 1, a través de Eunice, aprendió sobre esa fe y se puede ver que la recibió, ¿no? Timoteo, quien nació en medio de una madre judía y de padre griego. Aunque sepan el significado del nombre de Timoteo, creo que no responderán, ¿no? ¿Saben cuál es el significado de su nombre? El significado de su nombre. El significado del nombre de Timoteo, en verdad, es muy lindo. Tiene un gran significado. Hay un objetivo de nuestra escuela dominical. ¿Cuál es? Pueden responder. No el objetivo de la enseñanza de la primaria, sino que ¿cuál era lo que finalmente se quiso hacer? Sí, es así. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. La razón de por qué decimos que lo hagamos así es porque es la obligación del hombre. Para que una persona viva como una verdadera persona, tiene que conocer a Dios y tiene que servir, temer, y de que sí diga que obedece a los mandamientos de Dios, de que teme a Dios, respete a Dios y de que sirva a Dios. Deben ser obras en las que debemos seguir, pero al final esas obras son en guardar la palabra. Es así, ¿no? Es el objetivo principal de la vida y es el objetivo en verdad importante para cada persona. Y se puede decir que es el objetivo final de por qué se enseña a nuestros estudiantes. Pero el significado del nombre de Timoteo está en medio de eso. El que teme a Dios tiene ese significado. Era una persona en que tiene un nombre que es muy importante y hace pensar profundamente. Este Timoteo hizo muchos trabajos importantes detrás del apóstol Pablo. El apóstol Pablo de la iglesia primitiva. Y aunque era un joven, se puede ver de que era una persona usada por Dios como un pastor. ¿Cuál será el fondo en que, convirtiéndose en el discípulo de Pablo, pudo crecer como el fiel trabajador de Pablo de Dios? ¿Cuál será el fondo en que puede vivir como una persona de Dios? Cuando hace poco buscamos Hechos 16, volvamos a ver. Viendo otra vez, leamos juntos el versículo 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Aunque es joven, está siendo felicitado por los hermanos mayores. ¿Por cuál razón? Por la fe que al final hace recibir felicitaciones por el aspecto en que vive ante Dios. Por eso en el versículo 3 dice, quiso Pablo que éste fuese con él. ¿Por qué? Para hacer partícipe en el viaje de la predicación de Pablo, para que sea usado en la obra de Dios. Aquí hay una cosa en la que se tiene que pensar. Las personas de Dios, los trabajadores de Dios, son levantados a través de las personas fieles.
También es lo mismo para nosotros. Hay que hacer crecer a otras personas fieles para que ante Dios se pueda levantar trabajadores fieles. Y para que los trabajadores que son usados en las obras de Dios deben hacer estos trabajos en medio de la oración. Y si ven en el versículo 3 dice, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. ¿Qué es lo que hace? Sí, hace la circuncisión. ¿Por qué la circuncisión? ¿Por qué será que le circuncidó a Timoteo? En realidad, los israelitas aceptan como judío si la madre es judía en vez del padre. Eso es porque así fueron educados. Reciben de la madre. Pero el problema es que el padre es griego. Entonces, al predicar a los gentiles, ¿cómo puede causar un problema que un gentil, quien no ha sido circuncidado, predique a los judíos? Es por eso que se ha eliminado ese problema. Haciendo partícipe en las obras de Pablo y en la predicación de Pablo, le cría a Timoteo para que sea usado en las obras de Dios. Y vamos a volver a 2 de Timoteo 1. 디모데후서 1장에 보면 Timoteo 1, si ven ahí, 1장 2절에 1 versículo 누구에게 2, 편지한대? ¿a quién dice que manda la carta? 누구에게요? ¿A quién? 사랑하는 A 아들 Timoteo, 디모데에게 amado 편지하노니. hijo. 바울이 디모데를 Pablo le 이렇게 mandó la 증명했어요. carta a Timoteo. 사랑하는 아들. Le dijo, amado hijo. 바울이 자기가 이제 전도하는 일에 Entonces 동역자고 Pablo enseña 또 y 하나님의 cría a 역사에 Timoteo 함께 쓰임 como, 받는 en verdad, 정말 hijo 믿음의 de 아들로 fe, para que 디모데를 sea 또 usado 가르치고 en las obras de 또 Dios, 양육하죠. siendo ahora compañero de la predicación. 이 디모데를 데살로니가 Vamos a 전서 buscar a Timoteo en 장을 찾겠습니다. Primera de 데살로니가전서 Tesalonicenses 3장 3. Busquemos. 데살로니가 전서 3장 Busquemos Primera Tesalonicenses 3. 1절에 보시면 Si ven en el versículo 1, 이러므로 우리가 참다 por lo cual, 못하여 no 우리만 pudiendo soportarlo 아덴에 más, 머물기를 좋게 acordamos 여겨 quedarnos solos en 함께 읽겠습니다. Atenas. Leamos juntos el 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, 이 여러 환난 중에 요동치 않게 하려 함이라. 우리로 이것을 a fin de 당하게 que nadie se 세우신 inquiete 줄을 por estas 너희가 tribulaciones, 친히 porque 아니라. vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. 데살로니가 Aquí, 교회에 대해서 Pablo está tratando a la iglesia tesalónica con un gran amor y cariño, diciendo, en medio de lo contrario de Dios y en medio de las persecuciones. Esto, la razón de por qué hay estas dificultades es porque es lo que Dios nos ha permitido y es lo que está diciendo claramente de que son cosas en las que debemos pasar en medio de la predicación. Envía a Timoteo, el trabajador de Dios, para los hermanos de Tesalónica. Pablo le envía a Timoteo y a través de él, que es un joven, ¿no? Pero a través de él, ¿para hacer qué cosa? ¿Qué será lo que quiere hacer a través de Timoteo? Ahí está escrito, es para confirmar y exhortar respecto a vuestra fe. Es para confirmar y exhortar la fe y para fortalecer. 위로하고 그리고 그 신앙도 굳게 견고하게 하고. Por eso dice que le ha enviado a Timoteo a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Pero, ¿cómo será que pudo ser usado preciosamente en la obra de Dios en una edad muy temprana? ¿Cuál habrá sido el motivo? ¿Cuál habrá sido el fondo? Hoy vamos a pensar sobre eso. En eso, véanme por favor, nuestros profesores y yo, nosotros somos usados en
ese trabajo ahora. 하나님이 우리 Dios 교사들을 está 통해서 criando 또 다른 a 충성된 los 사람들을 또 otros, 양육하고 ¿no? A las 계세요. otras personas a través de nuestros profesores y personas fieles. 우리가 반드시 lo que 생각해야 될 tenemos que pensar sin falta, 디모데후서 3장 En 2 de Timoteo, capítulo 3, 어떻게 이럴 수 있었을까? ¿cómo será que pudo hacerlo así? 어떻게 하나님의 ¿Cómo será que 사람으로 vivió como 살아가고 una persona de 하나님의 Dios 역사에 y fue 귀하게 이렇게 usado 쓰임받을 수 preciosamente en 있을까? la obra de Dios? 방법은 한 La 가지. manera es solamente una. 디모데후서 Vamos a leer juntos 2 de Timoteo 3, del 14 al 4절부터 17. 17절까지 함께 Vamos a leer 읽으시겠습니다. juntos. 그러나 Pero 너는 배우고 persiste tú 확신한 en 일에 lo que 거하라. has aprendido 내가 y te 네게서 배운 것을 persuadiste, 알며 sabiendo de 또 quién has 내가 aprendido, 어려서부터 y 성경을 que desde la 알았나니 niñez has sabido las 성경은 sagradas 능히 너로 하여금 escrituras, las 그리스도 cuales te 예수 안에 pueden 있는 hacer sabio 믿음으로 para la 말미암아 salvación por la 구원에 fe que 이르는 es en 지혜가 Cristo 있게 Jesús. 하느니라. Toda la 모든 escritura es 성경은 inspirada 하나님의 por Dios 감동으로 y 된 útil 것으로 para enseñar, 교훈과 para redarguir, 책망과 바르게 para 함과 corregir, para 의로 instruir 교육하기에 en justicia, 유익하니 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 함이니라. 디모데가 ¿Cuál 이렇게 fue el fondo de que Timoteo pudo ser usado así en la obra de Dios? 배경이 바탕이 그게 뭐라고요? 그건 La 하나밖에 respuesta 없어요. es solamente una. 여기 있죠? Aquí está escrito, ¿no? 그러나 너는 Pero 배우고 persiste 확신한 tú 일에 en lo que 거하라. has aprendido 내가 y 네게서 te 배운 것을 알며 15절에 또 persuadiste 내가 sabiendo de quién has 언제부터요? aprendido. En el versículo 15 어려서부터 dice, ¿desde 성경을 cuándo? 알았나니 Desde la niñez has sabido las 안 sagradas 것으로 escrituras. 끝나냐? ¿Será que 아닙니다. simplemente supo de la Biblia? No. 성경은 능히 너로 Y desde 하여금 la niñez has 그리스도 sabido las 예수 안에 sagradas 있는 믿음으로 escrituras, 말미암아 las cuales te 무엇에 pueden hacer 이르는 sabio 구원에 para 이르는 la 지혜가 있게 salvación, 하느니라. que es en Cristo 어린 Jesús. 시절부터 Desde la 성경을 niñez, 어린 시절부터 desde la 성경을 niñez 배우고 aprendió 하나님의 de la 말씀을 Biblia y 배우고 aprendió la palabra de 그런데 Dios y en medio de eso 그리고 그 recibió la 후에 salvación. Y después 성경을 de 통해서 eso 하나님의 se 사람으로 convirtió 온전케 되어지고 perfectamente en la persona de 하나님의 Dios 선한 por la 일에 Biblia 힘쓸 수 있는 y fue criado 준비되어진 사람으로 para poder ser una persona 교육을 preparada 받았던 en las buenas obras de Dios. 그 일을 Ese trabajo, 하나님이 el importante 막중한 trabajo de 일을 Dios 구원받게 하고 es hacer recibir 그리고 la 하나님의 salvación. 사람으로 Y 준비되도록 Dios ha dejado en las manos de 이 los 일을 profesores 하나님이 esta obra para que puedan ser preparados los 그 일에 otros 쓰임받고 como 있는 personas de 사람들이 Dios. 교사들이 얼마나 Los 큰 que están 일을 siendo 맡기셨는지 usados 모릅니다. en esa obra son los profesores. No saben cuán grande es este trabajo de Dios que les ha dado. 부모님들이 물론 Claro 네, que los 가장 padres, 큰 sí. 책임이 있습니다. Claro que tienen una 부모님들께. gran responsabilidad. 그리고 También los padres. Y 교회에서 también pienso 학생들을 de que los que enseñan 가르치고 y los profesores 지도하는 que guían 교사들에게도 también 큰 책임이 son 있다고 responsables de los alumnos de la iglesia. 생각합니다. 그런데 Pero 이제 한번 더 ahora 생각해 pensemos 보죠. una vez 아니 más. 그런데 이 Pero este 디모데가요. Timoteo, 이 si ven 하나님의 역사에 이 디모데전서 1장에 보면 1 Timoteo 1 sobre la obra de Dios, 디모데전서 1장에 보면 busquemos, si vemos en 1 Timoteo 1, 디모데전서 1장 primero de 3절에 Timoteo 보면 1, versículo 3, 같이 읽으실까요? veamos juntos. 내가 Como te 마게도냐로 rogué 갈 que te 때에 quedases 너를 en 보내어 Efeso cuando 에베소에 fui a 머물라 하는 Macedonia, 것은 para que 어떤 mandases a 사람들을 명하여 algunos que 다른 no 교훈을 enseñen 가르치지 diferentes 말며 doctrinas, ni 신화와 presten atención 끝없는 a 족보에 fábulas y 청렴치 말게 하려 genealogías 함이라. 이런 interminables 것은 que 믿음 acarreen 안에 있는 disputa más 하나님의 bien 경륜을 que 이룸보다 edificación 도리어 de Dios 변론을 que es 내는 por 것이라. fe. Así te encargo ahora. 여기 보면 Si ven aquí 디모데를 a Timoteo, 디모데를 바울 사도가 ¿cómo 어떻게 es que 했어요? hizo Pablo a 바울 Timoteo? 사도가 Pablo le 마게도냐로 갈 때에 exhortó a Timoteo 디모데에게 cuando 권했어요. iba a Macedonia. 에베소에 머물라. Quedases en Efeso. 그래서 Por eso, 에베소 que 교회에 le- 이제 목회자로 세운 거예요. 그리고 Que es el que 거기에 le ha puesto como 다른 pastor de la 사람들이 iglesia de 다른 교훈을 Efeso. 가르치고 Y ahí 그리고 lo 신화와 끝없는 puso 족보에 para que no 청렴케 pasen 하고 estas 막 cosas, 이러는 en que otros 일들이 vengan a 없게끔. enseñar otras doctrinas, para que no presten 그래서 atención a 어떤 fábulas y 믿음 genealogías 안에 있는 interminables y para que no 하나님의 acarreen 경륜이 disputas. 이루어지는
Por eso, 그 일을 ¿cómo le 이 hace 에베소 hacer? 교회에서 그 일을 Le 담당해서 하라고. puso como pastor para 그렇게 que 세운 esté 거예요. encargado en la iglesia de Efeso, en la obra 이, que se va cumpliendo por la guía de 이 Dios dentro de 막중한 la 일을 fe. 맡아서 Estando encargado de esa 하나님의 importante 역사에 obra, 하나님의 일에 쓰임 Timoteo, 받게 quien 되어진 fue 이 usado en la obra y en el 디모데의 trabajo de 모습을 Dios, 가만히 si 살펴보면요. vemos bien ese aspecto de Timoteo, 어린 시절에 recibiendo la 구원받고 salvación 그리고 en una edad 성경을 temprana 가운데 y en medio del aprendizaje de la 하나님의 Biblia 사랑이 무엇인지, sobre qué será el 그리고 amor de 거듭나고 난 Dios, 이후에도 계속 y se puede ver que es una persona que fue entrenado para ser usado en las obras de Dios después de renacer. Pero hay un punto débil en Timoteo. Fue entrenado con la Biblia y fue usado preciosamente en las obras de Dios. Pero aún así tuvo un punto débil. ¿Cuál será su debilidad? Si ven en Timoteo, 1 Timoteo 5, si ven ahí, primero de Timoteo 5, versículo 23, si ven, vamos a leer juntos. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Para Timoteo, esta enfermedad frecuente, parece que tuvo esta enfermedad frecuente. Por eso le dijo que no beba agua, sino que use de un poco de vino. Timoteo también tomó alcohol. Pero no quiere decir eso, sino que use como medicina. Es así, ¿no? Como lo saben bien, su cuerpo era débil. Ahora, la razón de por qué hoy deseo aprender con los profesores sobre Timoteo es porque todos tienen alguna debilidad. Hasta las personas que fueron entrenadas por la palabra de Dios y fueron usadas en las obras de Dios también pueden tener alguna debilidad. Pablo también tenía una debilidad. Pablo tenía problemas en los ojos, ¿no? Hay una parte débil. Pero, ¿qué pasó por esa parte débil? Pudo conocer más y más sobre la gracia de Dios. Fue el camino por el que Dios le hizo bajar el corazón y también fue el camino en que pudo ver más la gracia de Dios. La debilidad, por decir que tiene un punto débil, por decir que hay una debilidad, no hay que retroceder en las cosas de Dios. ¿Será que Dios ha usado en sus obras llamando a una persona impecable? No. Las personas que tienen alguna falta y son débiles, ha usado, pero que son en verdad renacidos. Dios usa a esas personas que fueron entrenadas por la palabra de Dios y Dios va entrenando como personas de Dios. Busquemos 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12. Segundo de Corintios 12, del 7, del versículo 7 al 9, vamos a leer juntos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he orado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para hacer bajar su corazón, lo que Dios ha usado como utensilio fue la debilidad de la carne. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
그런 약점들이고요. los puntos débiles 그것을 통해서 하나님의 더 큰 은혜를 y a través de ellas hay una gracia más grande. Pienso que también es otra gracia más grande por la cual le hace saborear más el poder de Dios. Timoteo también tenía eso. Y también vamos a buscar segundo de Timoteo 1. Aunque Timoteo tenía una debilidad por una enfermedad de la carne, también tuvo esto. 디모데후서 1장 Segundo de Timoteo 1, 7절 versículo 7. 제가 읽을게요. 하나님이 우리에게 주신 것은 Porque no nos ha dado Dios 묘하는 마음이 espíritu de 아니요 cobardía, 오직 sino 능력과 de poder, 사랑과 de amor y de 근신하는 dominio 마음이니 propio. 그러므로 Por tanto, 8절 같이 el versículo 읽겠습니다. 8 leamos 그러므로 juntos. 내가 Por 우리 tanto, no 주의 te 증거와 avergüences 또는 de dar testimonio 주를 de 위하여 nuestro 갇힌 자 Señor, 된 ni 나를 de mí, 부끄러워 preso 말고 suyo, 오직 sino 하나님의 participa de 능력을 las 좇아 aflicciones por el 복음과 함께 Evangelio según el poder 고난을 del Dios. 받으라. 이 디모데는 Aquí Timoteo 아이가 어린 era una persona 그런 que 젊은 사람이다 tenía una 보니까 edad joven. 이 바울이 막 고난 Al 받고 막 ver, 이제 pues 이런 imagínense 모습들을 que 통해서 Pablo recibió 이런 aflicciones 모습이 por 있었던 것 같아요. por 두려워하는 estos 마음. aspectos. Creo que tenía este corazón, un corazón de temor. 디모데에게 Entonces Pablo 두려워하지 le 말라. dijo a Timoteo, no 복음과 함께 temas, 고난을 sino 받아라. participa de las aflicciones por el Evangelio. 하나님이 우리에게 주신 Lo que 것은 Dios 두려워하는 nos ha 마음입니다. dado no es un corazón de cobardía, 오직 능력과 sino 사랑과 que de poder, 근신하는 de amor 마음이고 y de dominio 그리고 propio. 내가 Por tanto, no te 우리 avergüences 주의 de dar 증거와 testimonio de 또 nuestro 주를 Señor, 위하여 ni de mí, 갇힌 자 된 preso suyo. 나를 부끄러워하지 마라. 넌 내가 이런 거 No 부끄러워하지 tengas 마라. vergüenza de esto. 아직 Es 연약한 decir, que 모습들이 tenía 있었던 거예요. todavía estos aspectos 바울처럼 débiles. 담대하지 못하고 Creo que 소심한 tenía 그런 una 모습들이 있었던 것 postura 같아요. prudente y no de coraje como 그러니까 Pablo. 그런 모습들을 Por eso hace 격려하고 또 superar 위로하고 eso, 그래서 이걸 animando 극복하게 y 만들잖아요. consolando esos aspectos. 그리고 디모데후서 2장에도 Y 보면 si vemos en 2 de Timoteo 2, 2장 22절 en 2:22, 22절 22, 같이 읽겠습니다. también vamos a leer 또한 juntos. 내가 Huye 청년의 también de las 정욕을 pasiones 피하고 juveniles 주를 y sigue 깨끗한 la 마음으로 justicia, 부르는 la 자들과 fe, 함께 el amor y la 의와 paz 믿음과 con los 사랑과 que de corazón 화평을 limpio 조치라. invocan al Señor. 또 내가 무엇을 피하고요? ¿Huyendo de qué? 청년의 정욕을 Huyendo 피하고. de 이건 las 바울이 pasiones 디모데에게 juveniles. Estas son palabras 권한 que 말씀이에요. Pablo le ha exhortado a 청년의 Timoteo. 정욕을 피하고 Huye de las 왜요? pasiones 젊은 juveniles. 사람이거든요. ¿Por qué? Porque es joven. 이런 어떤 Es decir, 그 que 아무리 말씀으로 Es decir, que 훈련된 puede ser que 그런 tenga 가운데서도 estas partes 이런 débiles, 연약한 aún 부분들은 habiendo 있을 sido 수 entrenado 있어요. por la palabra. 하지만 Al 디모데가 final, 말씀 la 가운데 causa 이것을 de que Timoteo haya superado 정말, eso en medio de la palabra y 그리고 de que se haya 훈련을 convertido en una persona 하나님이 más 쓰시는 completa para 사람으로 ser 더욱 usado por 온전케 Dios a 되어진 través de 것은 los entrenamientos 결국은요, es por la 어린 palabra 시절부터 배웠던 그 que 말씀 aprendió desde la niñez. 그 말씀에서 떠나지 않았고 No 그리고 se 그 apartó de esa palabra 말씀을 y sujetándose hasta el final en la palabra, al final, 사람을 la 바꾸고 palabra cambia al hombre 말씀을 통해서 y 하나님이 por la palabra 역사하시거든요. Dios 우리도 hace la 마찬가지입니다. obra. También es lo mismo 사람이 nosotros. 말씀을 이용하는 No 게 es que 아니라 el hombre 말씀께- utiliza la palabra, 말씀에 sino que es 붙잡혀서 usado 쓰여야 돼요. estando sujeto a la palabra. 그게 가치 있는 거예요. Eso es lo que tiene 잠언 valor. 16장입니다. Es Proverbios 16. 잠언 16장 Es Proverbios 16, 20절 versículo 20. 함께 읽으시겠습니다. Leamos juntos. 삼가 말씀에 주의하는 entendido en 자는 la 좋은 palabra 것을 hallará el 얻나니 bien, 여호와를 y 의지하는 el que 자가 confía en Jehová 복이 있느니라. es bienaventurado. 삼가 말씀에 주의하는 자가 El que entiende en la palabra 좋은 hallará 것을 el bien. 이 본이 된 사람이 Se podrá decir 디모데라고 que 할수 la 있을 persona 겁니다. ejemplar es Timoteo. Es así, 여러 ¿no? 약한 부분도 있고 Tiene varios puntos débiles, 하지만 말씀을 의지함으로
por apoyarse en la palabra, 약점들을 극복하고 supera 그리고 esos 하나님의 puntos débiles 역사에 y se 더 puede 귀하게 쓰임받았던 ver esas 그런 imágenes 모습을 de 볼수 que es 있어요. más y más usado preciosamente en las obras de Dios. 이 디모데전서 4장을 Vamos a buscar primero de Timoteo 4. 디모데전서 4장에 보시면 Si ven en 1 Timoteo 4, 바울이 Pablo le dice estas 디모데에게 palabras 이 a 말씀하시잖아요. Timoteo. 디모데전서 4장 Es 12절, primera Timoteo 4, versículo 12. 12절, 13절 Del 12 함께 al 읽겠습니다. 13 leamos juntos. 누구든지 내 Ninguno tenga en 연소함을 poco tu 업신여기지 juventud, 못하게 sino sé 하고 ejemplo de 오직 los 말과 creyentes en 행실과 palabra, 사랑과 conducta, 믿음과 amor, 정절에 espíritu, 대하여 fe y 믿는 pureza. 자에게 본이 되어 Entre tanto que 내가 voy, 이럴 때까지 ocúpate en la 읽는 lectura, la 것과 권하는 exhortación 것과 y la 가르치는 것에 enseñanza. 창념하라. 여기 보면 Si ven aquí, 누구든지 내 연소함을 ninguno tenga en 업신여기지 poco 못하게 tu 하고. juventud. 자, 하나님의 말씀 Entonces, 가운데 el que fue 이 entrenado en la 훈련되어진 palabra de 그리고 Dios y el que 하나님의 일에 fue 쓰임받는 이 usado 디모데. en las 비록 obras de 나이는 Dios, que es Timoteo, 연소하지만, 나이는 aunque su edad 작지만, era joven, 어리지만 사람들이 aunque era 무시하지 joven, 못했어요. las personas 왜요? no pudieron despreciarle. ¿Por qué? 그 디모데가 하는 일 그리고 디모데를 Porque 통해서 las obras que hace Timoteo, 선포되어지는 하나님의 los 말씀을 santos escuchaban la palabra de Dios a través de lo que se proclamaba Timoteo, a través de Timoteo, aunque era joven. 연세가 많고 Por decir que 나이가 tiene 많다고 해서 mucha edad, 그게 por ser 중요한 viejo. 그것도 물론 예, Bueno, 중요하죠. sí, eso 근데 también es importante. 정말 Claro que hay una 하나님의 importancia, 말씀으로 pero por 디모데를 la 통해서 palabra de 하나님의 말씀이 Dios, 전파돼요. la palabra de Dios se 하나님의 역사가 proclama y 나타나고 aparecía 그러니까 la 무시하지 obra de 못하는 Dios 거야. a través de Timoteo. Es por eso que no le pueden despreciar, 다시 ¿no? 보세요. 누구든지 내 Vean otra 연소함을 vez. 업신여기지 Ninguno tenga 못하게 en 하고 poco 이런 일이 tu 있었던 것 juventud. 같아요. Creo que hubo 그러니까 estos 업신여기지 asuntos, 못하게 하래요. casos, 근데 어떻게 해요? para 막 que no le 싸워서요? puedan menospreciar. 아니에요. ¿Pero cómo? ¿Será peleando? 오직 No. 말과 Sino en 행실과 palabra, 사랑과 conducta, 믿음과 amor, 정절에 대하여 espíritu, fe 뭐가 되게 y 하라고요? pureza. 믿는 자에게 Para que sea qué cosa? 본이 Para que sea 되라고요. ejemplo de los 우리도 creyentes. 명심해야 될 일입니다. Eso es algo en que nosotros 하나님의 también 사람들이 debemos 해야 tomar 할 en 일, cuenta. 그게 Las cosas que los hombres de Dios 하나님의 deben 일에 hacer. 쓰임받는 ¿Qué será 사람들이 eso? 갖추어야 ¿Qué 될 será 일, lo que las 그것이 personas de 무엇일까요? Dios 여기 deben 12절에 tener? 있다고 생각해요. Creo que está aquí escrito en el versículo 오직 12. 말과 En 처음이 palabra. 뭐예요? ¿Qué es primero? 대답하셔도 된다니까. Les 그렇죠? digo que pueden 처음에 responder. 뭐예요? ¿Qué es primero? 말. palabra. 하나님의 일에 쓰임받는 Como 사람으로서 persona que es 말을요 usada en las obras de 거칠게 Dios, 해 막. usa palabras muy fuertes. 말은 듣는 사람에게 Usa 은혜를 de 끼치도록 cualquier 하라고 manera. 하셨어요. 그렇죠? Dijo que hable palabras que sea 말을 gracia, 많이 내는 것이 que sea una 지혜롭지 gracia 않아요. a las personas que escuchan. Es así, ¿no? Decir muchas palabras no es algo 오직 sabio. 말과 En palabra. 그리고 그 다음이 뭐죠? ¿Y qué es después? 행실. Conducta. 행동도 마찬가지고 Es lo 그리고 mismo con la conducta y 사랑과 amor. 아까 디모데전서 1장에 Hace poco en 1 Timoteo 믿음으로 capítulo 1, 하나님의 para que se 경륜이 manifieste 나타나도록. la edificación de Dios que es por fe. 하나님이 다스리시고 Entonces, 하나님이 lo que 행하시는 se 그 necesita 경륜이 para que la 나타나는 guía y la 필요한 것이 edificación de Dios 사랑입니다. aparezca es el amor. 우리 선생님들이 우리 학생들을 Cuando 대할 los 때 profesores tratan a los 우리 어린이들을 estudiantes, 대할 때 al tratar a nuestros niños, 그 사랑으로 deben 하고 hacerlo 그거요 우리 por amor, 아이들이 알아요. porque nuestros niños también lo sienten 그리고 속으로 y 생각해요. piensan por 정말 dentro. 구원받은 사람은요. La persona en verdad 우리가 salva, 우리 교사들이 nosotros, nuestros 우리 그리스도인들이 profesores, 하나님의 말씀 가운데 nuestros 살고 있고 cristianos, como 하나님의 todos 일에 estamos en medio de la 수고하는 것이 palabra de Dios 하나님을 섬기고 y 있는 como 자리이기 el 때문에 trabajo y el trabajar duro en 보는 las obras de 사람들이 Dios 우리를 es 통해 el 배우는 puesto 사람들이 de servir a Dios. 아 Las personas 정말 que ven, 하나님을 사랑하고 dice 그리고 entonces 하나님을 lo 높이는 que 이런 모습들이 los que 이런 aprenden 거구나라는 viendo 걸 배우는 aprenden de 거거든요. que en verdad aman a Dios y tienen la imagen de 성경의 지식을 respetar, 단순히 de servir a 전하는 것으로 Dios. 그치는 것이 아니라 Se 하나님의 enseña 말씀 eso. 가운데 사는 No es terminar en 뒤에 enseñar 있잖아요. simplemente el conocimiento 믿는 자에게 bíblico, 뭐가 되는 sino en vivir con la palabra de Dios. Ahí, a través de... 디모데를 Atrás dice, 바울이 ¿no? 그렇게 키웠어요. Para los creyentes. ¿Qué 바울이 cosa? 자기를 Ser ejemplo. 쫓아서 그리고 Pablo le ha 디모데가 criado 어린 así a 시절부터 Timoteo, 부모님에게 siguiéndole a 배우고 Pablo,
Y desde la niñez aprendió de sus padres. Ahora Pablo le enseña a Timoteo. Y Timoteo enseña a varios santos. 그 일이 지금 우리에게까지 온 겁니다. Y esa obra ha llegado hasta 말과 행실과 nosotros. 사랑과 믿음과 Sé 그리고 ejemplo de los creyentes en 정절에 palabra, 대하여 conducta, amor, 믿는 espíritu, fe 자에게 y 본이래요. pureza. 그 뒤에 13절에 중요한 게 Y 있죠. detrás en el 13 hay algo 뭐를 하라고 importante. 부탁을 하는데 특별히 Especialmente pide algún 13절만 favor. 다시 같이 Leamos 읽겠습니다. otra vez el versículo 내가 13. 이럴 때까지 Entre tanto que 읽는 voy, 것과 ocúpate 권하는 en la 것과 lectura, la 가르치는 것에 exhortación y la enseñanza. 청렴하다라는 말은 주력하다, La 열중하다라는 palabra 단어예요. ocúpate es igual con el vocabulario 여기에 concentración 주력하래요. y 여기에 entusiasmo. 집중하래요. Dice 여기 que 이것을 열중하래요. concéntrense aquí. 뭐를요? Dice que se concentren, se pongan en entusiasmo en 뭐부터예요? esto. ¿En qué? 읽는 Primero. 것. Primero ¿en qué? En leer. 지금까지 해왔던 거예요. 성경을 Es 배우고 lo que 읽고 se ha hecho hasta 익히고 ahora. Leer la Biblia 하는 그 y 일을 ser 그것부터 leído 먼저. desde ese trabajo, ¿no? 그리고 Que es 읽는 después 것과 de 권하는 la 것과 diferencia después de 그다음에 leer 뭐라고요? y proclamar, 가르치는 것. es enseñar. 이것을 여기에 집중해라. Siempre dice prestar atención aquí. 이럴 수 있었던 바탕이 El fondo de cómo es que 하나만 더 pudo 보고 pasar 마칠게요. eso es, bueno, vamos 여기 a ver 위에 una más, leamos, vamos a ver el versículo, 7절, el versículo 7절, 7, 8절 7 al 8, 함께 읽겠습니다. vamos a leer 망령되고 juntos. 허탄한 Desecha las 신화를 fábulas 버리고 profanas 오직 경건에 y de 이르기를 viejas. 연습하라. 육체의 Ejercítate 연습은 para la 약간의 piedad, 유익이 있으나 porque el ejercicio 경건은 corporal para 범사에 poco es 유익하니 provechoso, pero 금생과 la piedad 내생의 약속이 para todo 있느니라. aprovecha, pues tiene 훈련이. promesa de esta vida presente y de la 경건에 venidera. 이르기를 Esto es esto de la disciplina, 말씀을 ejercítate para la piedad. 훈련되어진 사람으로 Como persona 그리고 ejercitada por la 이 palabra al final Timoteo, 디모데가요. por eso, 그래서 en 어린 verdad, desde la 시절부터 niñez, en la obra de Dios, ha 하나님의 escuchado 일에, por sus 하나님의 padres la 말씀을 palabra 어린 de 시절 Dios y ha 부모님에게로부터 aprendido de su 어머니 madre 그리고 외조모 y de su abuela. 에게로부터 배웠고 그 믿음을 물려받았고 Después de 그리고 recibir 그 esa fe, 중으로도 계속 se 말씀 va 가운데 ejercitando 자라면서 y creciendo en 훈련되어지는 medio de la palabra. 정말 바울의 Cuando Dios obra en verdad a través de Pablo, se puede ver que ayuda a Pablo y es usado preciosamente en esos trabajos. 근데 그 바탕은 Pero el fondo de eso 말씀께 대한 순종, es la palabra, la obediencia hacia la palabra. Es decir, que no es repentino de que fuese usado siendo sujetado a la palabra, sino que es por ser ejercitado en la palabra. 경건에 이르기를 Para 뭐라고요? la piedad. 연습이거든요, dice? 연습. Es 그러니까 어느 날 ejercitarse, 갑자기 하려고 ejercitar. 하니까 연습 Es 없이 decir, 하려고 하니까 como 안 되는 intenta 거예요. hacerlo en un día 성경도 repentinamente 어느 날 sin haberse 갑자기 ejercitado, 읽어보려고 하니까 es por eso que no se puede. 아버지요, Al intentar leer de 배고프면 repente 잔뜩 la 먹을 수 Biblia, 있어요. 폭식을 할 수 있죠. no puede llegar a leer, ¿no? 그런데 La comida, 성경은 cuando uno tiene 어느 hambre 날 puede comer 갑자기 mucho, 많이 puede comer 읽어보려고 excesivamente, 작심을 pero 하고 읽어도 aunque 많이 못 uno se 읽어요. decide en leer repentinamente mucho la Biblia, 경건에 이르는 no 것은 puede 말씀을 통한 digerir. 훈련 가운데 Llegar a la 얻어지게 piedad 되는 es un regalo de Dios 하나님의 que se 선물입니다. obtiene por ejercitarse en la 은혜거든요. palabra. Es la gracia de Dios. 이 디모데를 통해서 우리가 여러 Por 가지를 좀 Timoteo 생각해 볼 pudimos 수 pensar en 있는데요. varias 오늘은 cosas 이 디모데가 hoy 하나님의 sobre 사람으로 cómo habrá 어떻게 sido 쓰임 받았는지 usado Timoteo como 그리고 persona de Dios y 다 완전 무결한 상태에서 쓰임 aunque 받은 게 no 아니라 había sido 약점이 usado siendo 있었지만 alguien 그것이 completo 극복되어지는 y tenía una debilidad, 그런 모습들도 pudimos 볼 수 ver la 있었고 manera en que 그리고 supera 그렇게 될 esa 수 있었던 debilidad 바탕이 뭐였을까? y 어린 de 시절부터 cuál habrá 계속 sido el fondo en que pudo 말씀 hacerlo 가운데 así. 살았다. 말씀으로 Desde la 훈련된 niñez 그 es 모습이 porque desde la 결국은 niñez ha vivido en medio de la 하나님에게 palabra, 쓰임 받는 모습으로 나타났다. entonces fue ejercitado por la palabra. Entonces hemos visto un poco por segundo de Timoteo de la Biblia de que por esos aspectos al final fue usado apreciadamente en las obras de Dios. Hoy vamos a hacer hasta aquí. Oremos juntos. Dios Padre, 저희에게 베풀어 주신 con 구원의 todo 크신 corazón te 은혜를 damos las 진정으로 gracias 감사합니다. por habernos dado la 주님 gracia 앞에서는 de la 그날까지 salvación. 충성된 Hasta el día de 마음으로 tu encuentro con un 그리고 corazón 진실된 fiel y 마음으로 honesto, 주의 haz 말씀 que 가운데 permanezcamos en tu 온전히 palabra 쓰임받도록 y 저희들을 entrénanos 더욱 훈련시켜 más 주시고 para que 또 podamos ser 사용해 usados 주시옵소서. por ti y 그리고 하나님 así 나라의 úsanos.
Y también Dios Padre gobierna en nuestras vidas para que en todas tus obras de tu reino podamos ser usados preciosamente, y oramos para que estés en cada momento en nuestra vida y ayúdanos. Hoy también hay muchas cosas que hacer. Guíanos para que este día sea un día en que en medio de todas estas cosas nos apoyemos más a ti para que tu gloria se manifieste y también seamos usados en ello. Oramos dando la gracia en nombre de Jesús que nos ama. Amén.